O sea, Sí, no está definida de dos maneras, sino solamente así. sí, sí, sí. O sea, su dominio es todo lo real, todo R2, excepto el 00, ¿verdad? Sí, Pero el límite bien puede existir porque no, para que eso ocurra, no hace falta que la función esté definida en el P sub 0. Y tú dices que has propuesto que el límite ha de ser cero. sí. Cuando x, y tiende a 0,0. Digamos, has hecho algunos ensayos. Sí, probé con puntos cercanos, bueno, con x,0, y,0, x,x, x,mx y todos me daban que era cero. Eso, eso supone que a lo mejor da cero es cero el límite, ¿verdad? Y lo que no has conseguido es una relación entre x cuarta, y cuarta sobre x cuarta más y cuadrada al cuadrado con la norma de x, y. Eso es lo que no has conseguido, ¿verdad? Sí, es la parte algebraica. Ajá. Y no podrá ocurrir que, no, ¿verdad? Y cuadrada al cuadrado. Eh, ajá, Yo en ese ejercicio desarrollé la ajá, parte de abajo, la parte de sí. arriba factoricé un y cuadrada y me va a quedar como x cuarta y cuadrada. Y me va a quedar que esa parte de arriba va a quedar como una parte de los sumandos de la parte de abajo. Entonces de ahí pude concluir que esa parte debía ser menor o igual que uno. Y entonces ya nada más me quedó el y cuadrada y de ahí pues ya muy fácil se terminó. O sea, tú dices que haces esto, que haces x cuarta por y cuadrada por y cuadrada, ¿sí? Sí, En el numerador. Y abajo haces x cuarta. Bueno, abajo es lo mismo, ¿o no? no, sí lo desarrollé. El denominador. Sí, O sea, hiciste el cuadrado, dices, sí. y te quedó x cuarta más 2 x cuarta y cuadrada más y cuarta. Sería x octava, ¿no? Ah, sí, tiene razón. X a la 8. Ajá, Entonces podemos ver que en ambas partes pues, hay un x cuarta y cuadrada. Si quieren verlo más fácil, pues podemos multiplicar por 2 arriba y dividirlo entre 2 o como sea. Y entonces ajá. como la parte de arriba es un... Bueno, hay una parte que es un sumando de la suma de abajo, entonces esa división va a ser menor o igual que uno. Entonces así desaparezco toda la parte esa que se ve muy fea. Esto, dices, Sí, sí,
O sea, dices que x cuarta y cuadrada sobre x a la 8 más 2x cuarta y cuadrada más y cuarta es menor o igual a 1, dices. Así es. Ajá, porque, ajá, tienes razón, porque x cuarta y cuadrada es menor o igual a 2 veces x cuarta y cuadrada, ¿verdad? Sí, De tal manera que si aquí, bueno, más lo que sigue que es positivo, ¿no? De tal manera que al tomarlo sin ver, no, pero no vale, ¿verdad? O sea, ¿cómo se justifica que esto es menor o igual que 1? Ah, tiene razón. Sí, sí, está bien. Sumas aquí lo otro, ¿no? Suma los otros sumandos. X a la 8 más y cuarta. Esto es cierto porque 2 es mayor que 1, mayor o igual que 1. Entonces, al tomar los inversos, te queda que x cuarta y cuadrada sobre este número es menor o igual que 1, dices, ¿verdad? sí, Y ya eso hace que esto sea menor o igual que este número, que el y cuadrada, lo cual ya se compara con la norma de xy. sí. Bueno, sí, es cierto. Sí, sí, puede ser también. Compañero, el que tenía la... Sí. Ya, ya vi por dónde, gracias. Porque yo decía, sí, está bien, porque a lo mejor también uno pudiera poner esto, ¿no? X cuarta y cuarta sobre x cuarta más y cuadrada al cuadrado. Sí, lo que hiciste está bien. Sí. Es menor o igual que x cuarta y cuarta sobre solamente y cuadrada al cuadrado, ¿no? Porque x cuarta más y cuadrada es mayor o igual que solamente y cuadrada. ¿O no? Esta suma es mayor o igual que solo y cuadrada, de tal manera que tomar los inversos te da esto, y entonces ya puedes cancelar la y cuarta ahí. Y bueno, pero el otro resultado está bien. Sí, sí, es correcto. Bueno, está el que los que hacían los que estaban interviniendo, ya queda todo claro. Sí, profesor, gracias. Bueno, pues seguimos. Yo en ese mismo ejercicio, bueno, en otro inciso, en Ajá, el F que es de demostrar que, bueno, cuando x, y tienen a 0, 0, de seno de xy sobre seno de x, seno de y, que ese límite es 1. Pues ya pude ajá, acercarme y ver que pues, es posible que sea 1. ajá. Pero a la hora de hacerlo de el valor absoluto y eso, pues me causa conflicto eh, poder desaparecer los senos de abajo, cómo hacer para acotarlos, porque ¿Cuál es el límite de cuando xy tienden a 0, 0, de seno de xy, seno de x por y
sobre seno de X, seno de Y. sobre el seno de X, seno de Y. Ajá. Y bueno, si uno hace esto, seno de X por Y y dividimos entre X por y tenemos el seno de X, seno de Y sobre X por Y. Así, ¿verdad? Sí, Y esto te da el seno de X por Y sobre X por Y sobre el seno de X sobre X y el seno de Y sobre Y. Ajá. Y tú quieres ver que eso es uno. eso es uno. Ajá, y lo que te falta es la épsilon, allá la delta, ¿no? Sí, Y entonces lo que uno tendría que hacer es hacer el seno de quién? De XY sobre el seno de X, ¿verdad? Seno de Y menos uno. Esa es la cuenta que quisiéramos que fuera menor que la norma, ¿verdad? sí, Pero esto es, ¿qué te ha dado aquí? Te ha dado el seno de XY menos el seno de X por el seno de Y sobre el seno de X por el seno de Y, ¿verdad? Así sería. sí. Y no has hallado alguna identidad trigonométrica para el producto de seno de X por seno de Y. Profe, yo en ese paso intenté despejar el coseno de X más Y, pero creo que no llega a nada. O sea, aquí, Ajá, porque ahí, es que el coseno de X más Y es igual al coseno de X, coseno de Y, menos seno de X, seno de Y. Entonces despejé esta parte, pero creo que me quedé igual. Tampoco puedo avanzar de ahí. ajá, Para la parte de seno de X, seno de Y, pues sí hay una identidad, ajá. pero pues tampoco supe muy bien qué hacer después de eso. Y yo digo que posiblemente, más bien que pues aquí lo que hay que hacer, pues es tratar de más bien llevar el problema al hecho de que sabemos que el seno de XY sobre X por Y, cuando XY tiende a cero, que este límite es uno. Y que el límite del denominador es también uno. Entonces aquí, por ejemplo, hay que llevar esto al hecho de cómo se trabaja para los reales, ¿no? La demostración de que el seno de esto es uno. Y Profe, entonces, perdón, ajá, una pregunta, es que, o sea, yo intenté hacer como, o sea, llegar al límite cuando X, Y tiende a 0,0, pero, o sea, a la hora de poner puntos como P igual a X, 0 y sustituirlos en nuestra función, o sea, me sale como indefinido, entonces no entiendo cómo, de dónde sale ese uno.
El 1 sale del hecho de que esta expresión, seno xy sobre, bueno, que esta expresión que tenemos, seno de xy sobre el seno de x por el seno de y, se puede escribir como el seno de x por y sobre x por y luego aquí poner el seno de x sobre x y el seno de y sobre y. Y luego cuando xy tiende a 0, 0, es porque x tiende a 0 y y también tiende a 0. O sea, si xy tiende a 0, 0, x tiende a 0 y y tiende a 0. Bueno, aquí porque, y además, si xy tiende a 0, 0, pues el producto también tiende a 0. Entonces, es conocida el resultado para los reales, el seno de alfa sobre alfa, que el límite de esto, cuando alfa tiende a 0, es 1. Estamos suponiendo ese resultado. Ya ¿Sí? quedó más claro, profe, gracias. Y en términos de eso, pues esto es 1, y cada uno de estos es 1 también, entonces el cociente ha de tener como límite a 1. Ese es el... Pero yo decía lo que posible, más bien lo que hay que hacer es trabajar cada uno de ellos como funciones reales. Esto, probar que el límite, vaya, usar más bien que el límite de esto es 1 y usar que cada uno de estos límites es 1. Entonces, de ahí, bueno, si el límite de esto es 1, es porque hay delta, hay cada épsilon, hay delta tal que pasa cierta cosa, ¿no? O sea, hay que usar el hecho de que el límite de esto es 1 y de que el límite de esto es 1 y que esto es 1 también. Y luego hallarlo del cociente y usarlo del cociente de límites. Que de lo contrario, me imagino que debe haber alguna identidad por ahí extraña que nos lleve a comparar esto con la norma de XY. Pero yo ahorita no lo tengo en mente al menos. Y esto se puede resolver así, calculando por separado cada uno de estos límites. Pero eso está hecho ya en los reales, ¿no? Porque hay una infinidad de identidades ahí para que posiblemente se puedan usar. Si quieren, déjenme revisarlo, no lo tengo ahorita en la memoria, pero lo pueden resolver abordándolo como funciones reales y suponiendo que ya conocemos aquel resultado, que el seno de alfa sobre alfa es 1, que tiene como límite 1 cuando alfa tiende a 0. Esa es la solución que le podemos dar a este caso. O sea que en ese caso no tendríamos que usar estrictamente Ajá, la definición del límite, podríamos hacerlo con las operaciones de límites, ¿no? exactamente, sí. Ok, gracias. Vale, pues. Entonces, profesor, nada más para aclarar, no hay que llegar a lo que hemos estado haciendo en los ejercicios previos, Pues yo creo que encontrar, no. O sea, salvo que ah, ok. encontremos una identidad que nos relacione, que nos cancele el denominador, porque eso es lo que necesitamos, y que nos compare con la norma. O sea, los otros resultados que es posible usar son el hecho de que el seno de x, por ejemplo, es menor o igual que 1, que el seno de x es menor o igual que x, por ejemplo, ¿no? Cosas de este tipo, si esto es posible usarlo, pues ya se podría, aquí por ejemplo, cuando uno tiene el seno de x, y, pues el valor absoluto de esto ha de ser menor o igual que la norma de x, que el valor absoluto de xy,
y de ahí aparecen ya las normas, pero el problema es que hay que restarle el 1 y entonces se complican cosas. Pero si con este tipo de propiedades no se obtiene, no se encuentra cual sea, pues sí puede remitirse a que ya se conoce ese resultado para las funciones reales y no hay que hacer tan directamente la demostración. Ok, Esa gracias. es la sugerencia. Ajá, ¿qué más? Profe, yo le iba a pedir si nos podía explicar algo que viene en la teoría, Ajá, que es en la página 56 de la sexta entrega. Pues estamos ajá, viendo precisamente este tipo de comportamientos. Vemos que que si hacemos que x tiende a cero, vemos que puntos de la forma XX van a tender a cero cero. Y puntos de sí, la forma x, m de x van a tender también a cero cero. Pero ajá. como que me causa, creo que no tuve tanta imaginación para entender por qué si x tiende a cero, x, también va a tender a cero cero y x, m de x va a tender a cero cero también, profe. Que si X tiende a cero, ajá, porque ¿cómo son los puntos? X, MX, ¿no? Y entonces, pues de hecho es considerar la función de números reales y igual a qué, a MX, ¿no? Es considerar la función real y igual a MX. Pero a esta, ¿qué le pasa a Y cuando X tiende a cero? Se puede probar que si X tiende a cero, pues Y también tiende a cero. ¿Estás ahí? Sí, sí, claro. O sea, de estas funciones, pues es un caso, vaya, sencillo, probar que cuando X tiende a cero, pues Y tiende a cero. O sea, podemos decir que el límite de MX, cuando X tiende a cero, es cero. Pero entonces, si la primera coordenada tiende a cero y la segunda también, entonces cuando la primera tiende a cero, las dos tienden a cero. Es lo que estamos Ok. viendo. Sí, Ok. está bien. Sí, 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 sí. O sea, depende de este resultado. Ok. Sí, Ah, una duda muy técnica. Para ese resultado vemos a M como constante, ¿cierto? sí, claro. Ok, ok, ok. Sí, es la pendiente de la recta, es una constante. Ok, sí, sí, sí. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿qué más? Profe, yo tengo una duda con el ejercicio 4. O sea, sí sé qué tengo que hacer, pero la forma algebraica como que no me salió. ¿Cuál es? Dice, si f de x, y es igual a xy sobre x cuadrada más y cuadrada, encuentra una forma de aproximarse a cero cero tal que f de x, y tienda a un tercio. Así. Esa Sí, es la profe. función, ¿verdad? Sí. Ajá. Y bueno, a lo mejor aquí el aproximarse, bueno, el aproximarse tiene sentido, pero que f de x y tienda a un tercio, esa es la parte que hay que entrecomillar. A lo mejor lo que necesitamos es una forma de aproximarnos a cero cero, tal que la imagen sea un tercio. Lo mismo que nos ocurre sobre cero cero, sobre x cero. Que decimos se aproxima a cero, pero no, para todos los puntos de la forma x0 realmente vale cero, ¿no? Entonces, posiblemente, vaya, la pregunta la podemos resolver
encontrando una forma de acercarnos a 0,0 de tal manera que esto sea ¿cuánto? 1/3. Eso es lo que queremos. Y entonces uno buscaría aproximarnos a través de alguna recta, que es el caso, digamos, más sencillo, ¿no? Buscaríamos la forma de encontrar una recta que pasa por el origen, ahí lo estoy dibujando a 45 grados, no tiene por qué ser así, una recta y igual a mx, tal que sobre puntos, más bien en puntos sobre esta recta, la imagen sea siempre 1/3. Pero entonces lo que tendríamos que encontrar es la m, ¿no? ¿Quién debiera ser la recta para que la imagen de esta función sea siempre 1/3? Y entonces lo planteamos diciendo, queremos una m tal que f de x, mx, que sería ¿cuánto? Que sería mx cuadrada, ¿o no? Sí, no. Sobre m sobre x cuadrada más m cuadrada x cuadrada. ¿Sí estamos? Fuera igual a qué? A 1/3. O sea, queremos una m, buscamos una m tal que ocurra eso. Pero si te fijas, ahí se cancelan ¿qué? Se cancelan las x cuadrada y te queda una ecuación en m solamente. Pero entonces ya de ahí despejamos la m y vemos quién debe ser la recta sobre la cual nos podemos aproximar a 0,0 de tal manera que la imagen vale siempre 1/3. Sí, para el que me hizo la pregunta. Sí, profe, ya con eso ya puedo resolverlo. Bueno, Gracias. bueno. Profe, Ajá. ¿y por qué en ese ejercicio, o sea, bueno, por qué en ese ejercicio toma la f como, bueno, la función evaluada en los puntos de la forma x, m de x y no toma otro tipo de puntos? Bueno, porque es el caso más sencillo Ah, y lo único que requerimos es una forma de acercarnos a 0,0 de tal manera que la imagen se acerque 1/3 y esta forma a lo mejor lo pudiésemos resolverlo como no, porque si uno ensaya con f de x igual a x cuadrada en los puntos de esta forma, seguramente que no va a ser 1/3, que las imágenes no se acercarán a 1/3. O puede uno ensayar, ¿no? Sí, sí, pero el problema dice, bueno, busque una forma de, bueno, pues esa es. O sea, las rectas como que son casos más manejables, ¿no? Y claro. si y le resuelven el problema, pues ya, se acabó. Sí, Sí, está bien, gracias. bueno, díganme qué más. ¿Nos podría ayudar, por favor, con el ejercicio 5 de la sexta entrega, por favor? ¿Qué dice? Ese ejercicio dice, un subconjunto A de Rn es convexo si para todo P y Q en A eh, el segmento de recta que los une mm, está contenido en A. Ajá, Y dice,
si A es un subconjunto de R, si A un subconjunto de Rn es convexo y ¿y qué cosa? Y F va de A a R, es continua, y F de P es menor a cero, menor a F de Q. Ajá, Para dos puntos P y Q en A, demuestre que existe una T en A tal que F de T es cero. ajá. O sea que cuando la función es continua, lo que dice es un conjunto convexo, ha de ser una cosa de este tipo, más o menos, porque si fuera algo como esto, pues ya no sería convexo, ¿verdad? Porque habría un punto aquí y un punto aquí que no puede ser unido por una recta completamente contenida en el conjunto. Entonces los convexos, conjuntos que llamamos convexos, deben ser una cosa más o menos de este tipo. Pero lo que dice el resultado es que supongamos que la función es continua en este conjunto, conjunto de una función. Vamos a hacer bien el dibujo. Una función que va de este conjunto de a los reales. Y bien, supongamos que esto es P, que esto es Q y que esto es 0 y que F de P está a la izquierda de 0 y que F de Q está a la derecha de 0. Que entonces tiene que haber un punto aquí en D tal que la imagen de D sea aquí 0. Es una especie de teorema de valor intermedio para funciones de reales a reales. Porque una función que sea continua sobre un intervalo cerrado y que f en un extremo sea menor que 0 y f en el otro extremo sea mayor que 0, hay un punto en el intervalo donde la imagen vale 0. Eso dice el teorema de valor intermedio para las funciones reales. Bueno, pues este es algo que tiene, vaya, que al menos en el enunciado se parece, ¿no? Entonces el asunto es cómo garantizar la existencia de quién, de T. Pero algo que tenemos que usar es que estos puntos pueden ser unidos por un segmento de recta completamente contenido en D. De algo, no, en algo nos ha de apoyar esa afirmación para obtener el resultado. Entonces, ¿qué hay de que hay, cómo usar que hay un segmento que une P y Q? ¿Qué podemos hacer con ese segmento? Pues digamos, vamos a parametrizarlo. Sea sigma de T igual a qué? A una parametrización de ese segmento que sería quién? ¿Cuál es la parametrización más usada o más común de este segmento? 1 menos alfa P más alfa Q. Ajá. 1 menos T por P más T por Q sería, ¿no? A ver, cuando T vale 0, estamos en P y cuando T vale 1, estamos en Q. Exacto. Con T variando entre qué? Entre 0 y 1. Esa es una parametrización del segmento.
Entonces ya tenemos parametrizado este segmento a través de una función que vaya de A, no, de 0 a 1, una función sigma, que vaya de 0 a 1 en R2, o puede ser Rn incluso, pero pensemos en R2. Pero una vez que tenemos estas funciones, ¿qué se nos ocurre hacer? Hacer una función que vaya de R a R. Una función que vaya de 0 a 1 a los reales. Digamos, definir una h de t como sigma seguido de f evaluado en t. ¿Se alcanza a ver? Pregunto. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, o sea, h, esta función, esa es una función que tiene como dominio 0, 1 y como imagen a r. Espérenme un segundito, por favor. Tengo una cosita de hierro. Sí, por favor. Entonces, perdón, ya estoy aquí de regreso. Pues esta h es continua, porque la sigma, por su definición, es una función continua. Sigma, por la forma en que está definido, es una función continua de R a R2. F, por hipótesis, es continua. Entonces, la composición de funciones continuas es continua. Ese es un resultado que ha de estar por ahí, creo, ¿verdad? O sea, sí está escrito. Sí. Entonces, esta es continua. Pero tiene la propiedad de que es continua en este intervalo cerrado. H de qué? De 0 es menor que 0. H de 1 es f de q, que es mayor que 0. Entonces le aplicamos el teorema del valor intermedio a quién? A h. Y entonces el teorema del valor intermedio dice que hay un teta entre 0 y 1 tal que h en teta es 0. Pero ¿cuánto será h en teta? Es f en sigma de teta, pero sigma de teta es un punto sobre qué? Sobre el segmento. Entonces, sigma de teta es el punto que andamos buscando. Ese es el t. Y además sale que el t que se garantiza que existe, puede haber más, pero el t que se garantiza que existe es un punto en el segmento que une t y q. Ese es el que me hizo la pregunta. Sí, quedó totalmente claro. Hay que redactar con cuidado todo esto. Les estoy dando esa idea nada más porque son ejercicios, ¿no? Pero hay que escribirlo con todo cuidado. ¿Estamos? De acuerdo, profe. Sí, muchísimas gracias. Este es el asunto. ¿Hay algo más?
¿Alguien tiene más preguntas? Profesor, nada más una pregunta con la redacción. En los Ajá. ejercicios 6 y 7 me da un límite y me pide determinar cuando x, y tiende a 0,0. Pero dice determinar, entonces si lo encuentro, ¿tengo que demostrarlo o no? Sí, Ah, sí, porque ya por el solo hecho de que puede uno, pues, por ejemplo, por los ejemplos que trabajamos, que acercándonos de un montón de formas da el mismo número y no es el límite, entonces la única forma de estar seguros que sí es el límite es, pues, demostrando que para epsilon existe delta, ¿sí? ok, gracias. Una vez que encontramos dos formas de acercarnos y que se acercan a números distintos, eso sí ya es garantía de que el límite no existe. Ajá. ¿Algo más? Sí les llegó ayer la siguiente sección. Sí, profesor, llegó ayer por Ajá. tarde y de hecho tengo Sí. una pregunta sobre esa sección. Es Ajá. en en el ejemplo número 2. Sí. Es que no entiendo cómo es que llegamos a ese dibujo. El ejemplo número 2 que se refiere a qué. ¿Cuál es El ejemplo 2 dice que sea f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. Ajá. Y nos da 4 incisos. En el primer inciso nos pone a c como igual a 0. En el inciso 2 nos pone c igual a -1. Y en el inciso 3 nos pone c igual a 1. Y en el 4 c igual a 4. Y supongo que la imagen que viene abajo es la relacionada con este ejemplo, ¿no? Ajá, sí. Ajá, lo que no entiendo es cómo esas curvas de nivel nos llevan a esa ilustración. Ajá. Bueno. Empezamos diciendo que dado f de algún conjunto D que está en R2, bueno, en general, en Rn se definen lo que son conjuntos de nivel, pero referente a eso que me está preguntando, el dominio está en R2 y el rango en R, porque son el tipo de funciones que estamos trabajando aquí. Entonces, f de D en R2 sea f. Digamos, Ya la entendí, creo que ya la acabo de entender. sí, Lo que tenemos que hacer es graficar, sí, ¿no? Graficar las curvas de nivel. sí, porque el asunto, a ver, vamos a ver. En general, encontrar una representación geométrica de la gráfica de funciones que tienen como dominio Rn, pues ya prácticamente no es posible. El caso en que sí se rescata algo es el caso en que el dominio está en R2 y que el rango es R, porque las gráficas serán puntos en R3, serán puntos de esta forma, XY, F de XY. Son tres componentes, entonces las gráficas son cosas de este tipo, se pueden ilustrar todavía, pues, a través de un dibujo que represente R3, pero que realmente está en R2. Pero bueno, se puede conseguir una ilustración geométrica todavía de la gráfica de funciones de este tipo. Ya si esto es R3, ya eso es imposible. Peor si es R4, ya no. Solamente quedan las definiciones analíticas, ¿no? Pero entonces decíamos, pensemos la función que tú decías para terminar creo que es x cuadrada más y cuadrada.
Así que queremos la curva de nivel, digamos, para C igual a 1. Para C igual a 1, la curva de nivel son los XY. No estoy escribiendo todo, ahí está escrito. Son los XY tal que f de x, y es 1. O lo que es equivalente son los XY tales que ¿quién es f de XY? Pues es x cuadrada más y cuadrada. Pero los XY tal que x cuadrada más y cuadrada es 1, es un círculo. Entonces eso quiere decir que todos los puntos sobre el círculo x cuadrada más y cuadrada igual a 1 tienen imagen, su imagen es 1 de esta función. Entonces lo que hacemos para ilustrar eso decimos, bueno, ilustremos en R2. El círculo de radio 1. Esto es una ilustración. Ese se entiende que está en dónde? En R2. Y ahora pensemos en los puntos de la gráfica. Bueno, para todos los puntos de la gráfica, el Z o el f de XY, el f de XY, ¿cuánto vale? Vale 1. Así que los puntos de la gráfica para cuando los XY están en esta recta, pues están en un círculo de altura 1. Estos ya son puntos de la gráfica, ¿no? Estos son puntos de la forma XY1, que son, pero con la propiedad de que XY, esto está mal, con la propiedad de que XY está sobre el círculo. O sea, todos los puntos sobre este círculo tienen su imagen igual a 1. Entonces los puntos de la gráfica son de ese tipo. Si ahora tenemos el círculo de, queremos para cuando C vale a qué, Sí. son los XY, tal que x cuadrada más y cuadrada es igual a 4. Eso, la curva de nivel va a ser un círculo de radio ¿qué? De radio 4. Esa va a ser la curva de nivel. Y los puntos de la gráfica, pues serán los puntos sobre este círculo a una altura 4. Eso es lo que hacíamos. O sea, van a ser los puntos sobre este círculo para una altura 4. Eso nos permite como que ir dibujando la gráfica y que sea una cosa de ese tipo. Eso es lo que estamos diciendo. Pero las curvas de nivel son conjuntos en el dominio. Son conjuntos en R2. Bueno, ya me dices que ya lo habías entendido. Espero que esto aclare para los que no haya quedado muy claro esto, ¿no? No, de hecho, entonces creo que lo había entendido mal. Ahora sí ya lo entendí. Bueno, pues de eso se trata. Sí, las curvas de nivel son conjuntos en el dominio. Conjuntos en el dominio que tienen la propiedad de que su imagen es la misma. Y digamos que... Ajá. Y la gráfica del conjunto vacío, pues no sería ninguna. Bueno, no hay punto. Efectivamente, el conjunto vacío no, vaya, no es ningún punto en R2. Pero el conjunto vacío se considera como conjunto. Y como hemos definido las curvas de nivel como conjuntos, pues entonces la curva de nivel para C igual a -1, pues es el conjunto vacío. Y no hay punto que lo ilustre, ¿no? ¿Qué dicen? Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más tiene dudas?
Yo tengo una anotación de un ejercicio de también la última entrega, que nada más lo vi de rápido, entonces pues, no sé bien, pero nos está diciendo que determinemos F12 de 00 y F21. Mi duda es qué es S12 o 21, ¿es que primero derivamos con respecto de X y luego de Y o cómo? Sí, estos son notaciones, la segunda de F con respecto de X con respecto de Y. Hay varias notaciones para esto. Esto es la D 1, 2. La 1 significa, esto se lee de derecha a izquierda. Aquí dice que hay que derivar primero con respecto de X y luego con respecto de Y. Y cuando usamos esto, o bien esto, que es otra forma de notar estas derivadas parciales, esto se lee de izquierda a derecha, y 1 significa que es con respecto de X, y 2 significa que es con respecto de Y. Esto dice la derivada parcial con respecto de X, la segunda de F con respecto de X con respecto de Y, con respecto de X con respecto de Y. Aquí con respecto de X con respecto de Y. O sea, cuando se usa esta notación, se lee de derecha a izquierda. Cuando se usan estas notaciones, se lee de izquierda a derecha, donde 1 significa con respecto de X y 2 significa con respecto de Y. ¿Resuelto igual o no? Sí, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Yo tengo una duda en la página 66 de la última entrega, profe. Ajá. Cuando menciona que si existe la derivada parcial de f con respecto de x, dice que significa que la función f para puntos de la forma x, y0 cercanos a x0, y0 tiene el comportamiento de una función derivable como función de una variable. Y nos da la figura en otra página que pues nos muestra la pendiente, nos muestra la gráfica de f, pero para confirmar le quería preguntar si el decir que se comporta como función de una variable, la derivada parcial, se refiere a la parte en la cual es como la pendiente de la recta tangente, eso que nos había explicado en el primer curso de cálculo. Sí, esa es la derivada parcial con respecto de X. A ver, ahorita lo vemos. Dibujemos así la gráfica de la función. Estamos pensando en R3. Y entonces, suponiendo que tenemos un punto X0, Y0. A ver, este punto es de coordenadas X0, Y sub 0. Pero supongamos que dejamos fijo a Y sub 0 y que solamente nos fijamos en los puntos estos, ¿no? Estos puntos, perdón, los puntos en la gráfica están sobre esta recta donde lo único que varía es quién, X, y Y está fijo. X es lo que varía. Esos, digamos, cortan a este plano, el plano que se levanta sobre quién, sobre la recta Y igual a Y sub 0. O sea, cuando dice que lo que fijamos es Y sub 0 y X varía, la recta que se levanta sobre esto, más bien los puntos
el plano que se levanta sobre esto corta a la gráfica en una cierta curva. O sea, el plano que se levanta sobre la recta y igual a y sub 0 corta a la gráfica en un cierto punto. Ahora, fijémonos, este era quién. El x0, y sub 0, su punto en la gráfica ha de ser este. ¿Sí? Esta altura es que esta altura es f de x0 y sub 0. Entonces, la derivada parcial con respecto de x en el punto x0 y sub 0, la derivada parcial con respecto de x en el punto x0 y sub 0 es la pendiente de la recta tangente, pero de la recta contenida en este plano. Contenida en el plano y igual a y sub 0. O sea, la pendiente de esta recta es la derivada parcial de f con respecto, geométricamente, pues, con respecto de x en el punto x0 y sub 0, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en este punto, pero tangente no a toda la gráfica, sino solamente en la pendiente a la curva que resulta del corte de este plano con la gráfica de f. A ver, no sé si te ha quedado. Sí, de hecho, el dibujo y la explicación ayudan muchísimo, profe. Gracias. De eso se trata exactamente. Lo de las derivadas parciales. ¿Algo más? Yo tengo otra duda. Ajá. Ya hasta el final de esas últimas notas, nos Ajá. pide probar un ejercicio que demostremos que las derivadas parciales mixtas evaluadas en 0,0 son diferentes. Sí. Pero acá esto me causa conflicto, porque si yo hago las derivadas, Ajá. me van a salir que son la misma función. Pero como nosotros anteriormente pusimos una proposición, la demostramos que tienen que ser tanto la función original como sus derivadas parciales continuas, Ajá. entonces aseguramos que el punto evaluado en las derivadas parciales mixtas pues va a ser el mismo. Pero en esta función que salió como resultado del ejercicio, la función es discontinua en 0,0. Entonces Sí. no sé a qué hacerle caso. Si por un lado que la función me sale que es la misma, o que al ser discontinua, entonces pues las derivadas parciales mixtas en 0,0 pues no son iguales. A ver, vamos a ver. ¿Qué está ocurriendo ahí? Es que calculas la segunda de f con respecto de x con respecto de y, si lo en puntos x, y, o cuáles son las que me dices que son iguales. Sí, esa y Ajá. la de que primero derivamos con respecto de y después de x son iguales, así ¿Qué como función. resultó? Digamos, si esta derivada las hiciste usando las reglas de derivar de una función. Sí, Ajá. Y tú preguntas que si hay porque te salen iguales. Por cierto, ¿cuánto resulta la segunda con respecto de x con respecto a y? es menos x sexta más y sexta más 9y cuadrada más 9y cuarta x cuadrada menos 9x cuarta y cuadrada
sobre X cuadrada más Y cuadrada al cubo, lo de abajo. Al cubo, así. Ajá. Y esto te da. Pero ¿cuál es la condición para que esto pueda evaluarse? La continuidad No, en ese punto. no, Ah, ¿en qué dominio puede evaluarse? Cuando X y Y son diferentes de 0. Ajá. Entonces, no hay contradicción porque para los X, Y diferentes de 0, las derivadas parciales son continuas. Pero para los X, Y en el dominio que es R2, excepto el 0, el 0, 0. Pero O si sea, derivamos el 0, pues nos va a volver a quedar 0 y entonces pues también sería 0, ¿no? yo digo que en 0 no se puede evaluar con esta fórmula. No, pero en la función original, si derivamos Ajá. la otra parte para los 0 ceros, pues nos va a terminar A dando ver, 0. vamos a ver. Vamos a ver. Está claro que en 0, 0 no se puede usar la fórmula. Sí, sí. Entonces hay que usar la definición, ¿no? Y entonces vamos a ver. La parcial de f con respecto de, en general, de x en 0, 0, pues es 0, como dices. O sea, porque ha de ser el límite de quién. El límite de cuando h tiende a 0 de f en h, 0 menos f en 0,0 sobre h, ¿no? La parcial de f con respecto de x en 0, 0 usamos la definición, porque no se puede. Por eso hay por ahí como una observación que decimos, esto lo podemos derivar como funciones de una variable cuando sea aplicable. Y cuando no, pues hay que remitirse a la definición. Pero está bien, esto es el límite en h, 0, pues esto es 0, la segunda coordenada es 0, el denominador no, porque esto queda que h cuadrada, entonces estos valores son 0, sobre h que no es 0, pues este límite es 0. ¿Sí? Entonces tú tienes definida la función. Tú tienes definida la parcial de f con respecto de x en x, y con xy en R2 de esta forma. La fórmula que me diste, si xy es distinto de 0, 0, y como 0, si xy es igual a 0,0. O sea, tú tienes definida esta función de esta forma. Con la fórmula que me diste, si xy es distinto de 0, 0, y 0 cuando vale esto, ¿no? Ahora vamos a calcular la segunda de f con respecto de x, la segunda de f con respecto de x con respecto de y en 0, 0. Y esto va a ser, ¿qué cosa? La parcial con respecto de y, la parcial con respecto de y
de la función parcial de f con respecto de x. Todo esto evaluado en 0, 0. Pero entonces esto va a ser el límite de cuando k, digamos, tiende a 0, para llamarle de otra manera, porque va a ser con respecto a y, de la parcial de f con respecto de x evaluado en puntos de la forma 0, k menos la parcial de f con respecto de x evaluado en 0, 0 sobre k. Oh. ¿Sí está bien? Va a ser esa derivada parcial. Pero ¿cuál es el valor de la parcial de f con respecto de x en puntos de la forma 0, k? Lo evaluamos en la formulita que tenías. ¿Y cuánto te da? Espera, es que le di la segunda. Entonces, ¿Perdón? ahorita le doy la... Es que le di la segunda, entonces... ¿Va a buscar la primera? Sí, la primera. Ah, bueno, entonces la que me diste aquí no era la... Ah, bueno, sí, la que me diste era la segunda porque eran iguales. Sí, tienes razón. Entonces queremos la primera, que tuviste que haberlo calculado antes, ¿no? Creo que yo ya tengo la primera. Ajá. Pero bueno, la primera es solamente con respecto de x. Sí, A no. ver, lo escribimos acá, sí, la parcial de f con respecto de x en x, y es, ¿qué es? Es 0 si xy es 0, 0. Y si no es 0, 0, ¿qué expresión es? A verla. Mariana. Yo menos x cuarta y menos 4x cuadrada y cuba, perdón, cúbica, Y al cubo. y al cubo, ajá, más y quinta Y quinta. sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Así. Si x, y es distinto de 0, 0, se logra ver para los... Sí. Pregunto en general, sí se logra ver lo que estamos aquí escribiendo. Bueno, Nada más, ¿cuál era el último exponente de la última y en la fórmula que le acaban de dar, profe? menos x cuarta y menos 4x cuadrada y cúbica más y quinta. Ah, ok, gracias, profe. Sí, no sé, es que sí es importante que se vea. Porque si no, bueno, Pero se puede factorizar la y, ¿no? pero bueno, vamos, se puede factorizar la y, efectivamente. Pero vamos a evaluar qué cosa. La parcial de f con respecto de x en 0, k. ¿Cuánto vale? O sea, esto sería el límite de cuando k tiende a 0, de cuál es la parcial de f con respecto de x en los puntos de la forma 0, k. Sería 1 sobre K, ¿no? A ver, aquí esto queda, ¿no? Que la segunda coordenada. Quedaría k a la quinta en el numerador, k a la cuarta en el denominador. Sería ¿Sí o K, no? ¿no? ¿Perdón? Sería K. Ajá, sí. Pero entonces eso es, bueno, esto es k menos 0 sobre qué? Sobre k. ¿Y ese límite es cuánto? 1.
es 1. Entonces, la segunda de f con respecto de x con respecto de y en 0, 0 es 1. Ahora hay que calcular qué cosa. La segunda de f con respecto de y con respecto de x en 0, 0. Y eso es lo que hay que comprobar, que no es qué cosa. Que no es 1. Y ahora, ¿qué ocurrió aquí? ¿Por qué? ¿Cómo es que a la segunda? O sea, es un ejemplo de que las parciales cruzadas, que así se llaman estas, no siempre son iguales. Y decimos, sí son iguales cuando las segundas derivadas parciales son continuas en ese punto. Si no son iguales, significa que esas derivadas parciales, alguna de ellas no es continua en 0, 0. Las derivadas parciales de segundo orden, que alguna de ellas no es continua en 0, 0, que creo que es otro ejercicio que anda por ahí. El que me hacía la primera pregunta, sí, ya quedó claro dónde está el... Vaya, ¿qué es lo que se estaba interpretando mal? Ya, creo que sí. O sea, el complemento del 0, 0, o sea, en R2, quitando el 0, 0, ahí las derivadas parciales cruzadas van a ser iguales, porque ahí la función es continua. Las derivadas parciales son continuas, pero en el 0, 0 no van a ser iguales, porque ahí alguna de las derivadas parciales, bueno, en 0, 0 no son iguales. Esa es la conclusión que se saca de aquí. Pero eso asegura por la contrarrecíproca que alguna de las derivadas parciales, alguna de las derivadas parciales cruzadas no va a ser continua en 0, 0. O a ver, dígame que falta aquí la otra, ¿no? Que se ha de hacer con este mismo proceso. A ver, dígame. ¿Cómo vamos? ¿Podría repetir esa última parte, profe, la contrarrecíproca? ¿Qué nos diría acerca de las derivadas parciales, por favor? La función dice, si la segunda de f con respecto de x con respecto de y, n con respecto de x con respecto de y la segunda de f con respecto de y con respecto de x son continuas, eso es el teorema que se probó, en x0 y sub 0, si estas funciones son continuas en x0 y sub 0, entonces la segunda de f con respecto de x con respecto de y en x0 y sub 0 es igual a la segunda de f con respecto de y con respecto de x en x0 y sub 0. Dice, si las derivadas parciales son continuas en ese punto, entonces estas son iguales. ¿Qué diría la contrarrecíproca? Que si no son iguales, entonces o la derivada parcial respecto de x respecto de y no es continua o... Exactamente, eso estaba yo diciendo. Ok, gracias, profe. Entonces decía, como sabemos, como estos no fueron iguales, entonces sabemos que alguna de estas no va a ser continua en 0, 0. Y creo que hay un ejercicio, no lo tengo ahorita presente, que pide probar cuál de estas no es continua en 0, 0. De eso se trata el asunto. Entonces terminaría bastando probar que alguna de esas es discontinua en 0, 0
para demostrar que las parciales mixtas son diferentes? No, 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 no. No, claro que no, porque este es un teorema de la forma P implica Q. Y solo se garantiza que, bueno, solo se garantiza que si P es verdadero, Q tiene que serlo. Pero que si P es falso, pues Q puede ser que verdadero o falso. Ah, sí, vale. ¿Sí? No, 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 no es. Pueden ser discontinuas y ser iguales. Profesor, Sí, entonces cuando obtengamos la segunda derivada de f, la evaluamos igual en el mismo punto que hace que en la primera derivada, que fue 0, k. sí, porque Es que sí. ya hice eso y me sale igual 1. Ah, esta, la segunda, te sale 1 Sí, la segunda derivada ya evaluada en el en 0, 0. k, no, 0, k, Ajá. me sale 1 también. No, es que no es en 0, K. O sea, lo otro que tenemos que probar, Ajá, eso es lo que me quedó en duda. el otro límite que queremos para calcular la segunda de F con respecto de Y, queremos ahora, ¿verdad? Con respecto de X en 0, 0, lo que tenemos que calcular es el límite de cuando H tiende a 0 para indicar que vamos a derivar con respecto de X. ¿De quién? De la parcial de F con respecto de Y en H, 0 menos la parcial de F con respecto de Y. No, ajá, sí. Esto está mal. Con respecto de Y. Con respecto de Y en 0, 0 sobre H. Eso va a ser la segunda de F con respecto de X, con respecto a Y, con respecto de X en 0, 0. Y esto, pues, es 0, igualito que se probó en la parcial de F con respecto a X en 0, 0 es 0. Esto va a ser 0. Entonces, pues sí, aquí es donde está. Eso no va a ser 0. Entonces hay que ver cuánto da el cociente. Sí, profe. ¿Sí? Sí estás. Sí, ahora sí ya me quedó claro. Pero digamos la cuenta que hacías a lo mejor no era la que convenía, la que debe hacerse, ¿no? No, ya estaba haciendo otra. Bueno, pues revisa esto y vas a ver que nos va a dar 5 millones. O que va a ser diferente al. ¿Cuál es el otro? Menos 1, 1, 1, ¿verdad? Sí. Ajá. Que va a ser diferente de 1. Pues vamos viendo qué más dicen. O si no hay más problemas, una indicación. Al principio de la sesión, alguien me preguntaba acerca de un conjunto A que era cierta cosa, los X, Y, tal que X era menor que algún número 2, digamos, o Y mayor que 1, por ejemplo. Yo digo que con este tengan cuidado porque no es el caso cuando es sí. O sea, no se trata de la misma manera, ¿sí?
Y si dibujan los conjuntos cuando X es menor que 2 o Y mayor que 1, eso les va a dar una pista de cómo, dado el punto XY, cómo encontrar la vecindad. Pero digo, los quiero alertar a que esto no trabajen igual que cuando esto es sí. Bueno, si alguien ya lo resolvió, ya no, pero sí. Pero esa es una observación que les quería hacer. Profe, ¿y a qué se refiere con que no lo trabajemos igual que si fuera un I? Bueno, por cuando era ahí tomábamos, ¿qué cosa? El mínimo de las deltas, ¿no? Ajá. Eso ya no va a funcionar aquí. O sea, tomábamos el mínimo de los radios y ya salía, ¿no? Eso, insisto, ya no va a funcionar en este caso. Pero si quieren, trabajenlo de aquí a la... Y si en el siguiente no... Vaya, sigue habiendo dudas, pues ya lo revisamos. Pues si sobre este material no hay más preguntas, supongo que estarán leyendo apenas el material que les envié ayer. Así es que eso sería el material que revisaríamos la siguiente semana. O si tienen más dudas. Profe, ya acabo de terminar lo de evaluar la segunda derivada en el punto 8,0 y sí sale diferente. ¿Verdad que sale diferente? Sí, sale diferente. Bueno, pues muy bien. ¿Tú eres Mariana? No. No, soy Claudia. Claudia. Bueno, perdón. Pues, si quieren ahorita en el tiempo que queda, si tienen alguna duda respecto del examen, o sea, respecto de la revisión del examen, me la puede hacer ahorita y iríamos aclarando qué fue lo que, en caso de que haya duda, pues. Y si no, pues ya ese sería los resultados. Sí, todo el mundo lo tiene ya, ¿no? O si prefieren, como no les había dicho que esto iba a pasar, si quieren lo hacemos en la siguiente revisión, en la siguiente sesión, mientras van revisando realmente que si hicieron bien lo que yo posiblemente puse mal, y entonces ya sea que si no revisé bien, lo corrijo, o si sí revisé bien, les aclaro cuál fue el problema. Y si alguno lo puse bien, estando mal, pues igual lo corregimos y lo pongo mal. No, no es cierto. No. Pero bueno, vamos a revisar. Vaya, si tienen ahorita a la mano las dudas, lo podemos revisar en un ratito. Y si no, lo hacemos en la siguiente sesión. Ustedes me dirán. ¿Alguien que me diga? Bueno, creo que estaremos de acuerdo en hacerlo en la siguiente sesión, profe. Bueno, digo yo que chequen bien, a lo mejor, yo digo que así medio en broma, que un principio general para que ustedes evalúen su trabajo es, a veces ustedes están muy seguros que está bien y está mal. Entonces, si tienen dudas si estará bien, entonces casi es seguro que está mal. Así es que sí, revísenlo con cuidado, a ver si por ahí creen que algo no consideré adecuadamente y lo revisamos en caso de que haya que revisar algo.
Y si quieren lo haríamos en la última media hora de la siguiente sesión, para que lo vayan viendo con calma y ya, digamos, sobre una idea más precisa, ya revisemos, ¿no? Esa es una opción. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Creo Sí, que está bien. estaría mejor Bueno, se revise. pues sigan leyendo con cuidado todo eso. Eso ya es entrar en materia definitivamente, ¿no? Así es que vayan leyendo con todo cuidado y en la siguiente sesión revisamos lo demás si es que ya no tienen preguntas. Bueno, pues el silencio me indica que ya no tienen preguntas. Pues la siguiente clase seguiremos revisando. Aquí se acaba la sesión. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, profe.